El rango de mariscal de la Unión Soviética es un rango militar personal. Fue introducido el 22 de septiembre de 1935. En total, 36 militares profesionales y 5 personalidades políticas recibieron este título. Entre los primeros mariscales se encontraban Kliment Vorochilov, Alexander Yegerov, Mikhail Tukhachevsky, Vasily Bluger y Semyon Budoyny. En este video he determinado la clasificación personal, desde mi opinión, de los 8 mejores mariscales, basada en sus éxitos y fracasos parciales. En el 8º lugar tenemos a Mikhail Budoyny. Podría razonablemente estar en este último lugar de la clasificación. Sus primeras victorias en el campo de batalla llegaron durante la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución de Octubre, durante la Guerra Civil, lideró el ejército de caballería, que luchó heroicamente contra los guardias blancos en las fronteras del sur del país. Es cierto que en el invierno de 1920, su unidad sufrió 2 duras derrotas en el Don. En dicha acción, perdería 3.000 efectivos y retirándose, tuvo que abandonar toda su artillería. Su trayectoria también incluye problemas civiles. Por ejemplo, 2 años después de que le concedieran el título de mariscal, se pronunció a favor de expulsar del partido a otro mariscal. Posteriormente, ya durante la Gran Guerra Patria, por sus órdenes sería volada la central hidroeléctrica del Dnieper. Miles de personas murieron en las aguas por la inundación: soldados alemanes, soldados del Ejército Rojo, refugiados y población local. Desde enero de 1943 se conoce que Stalin lo envió a las menguadas tropas de caballería del Ejército Rojo. En el 7º lugar podremos encontrar a Kliment Efremovich Vorochilov. Sus primeros méritos militares llegarían en las batallas de la Guerra Civil y fueron innegables. Comandaba un ejército y un distrito militar. Fue comisario del pueblo de asuntos internos de Ucrania. Además, participó activamente en la creación de la Comisión Extraordinaria de toda Rusia. En 1921 participó en la represión del levantamiento de Krodansk. Durante 10 años dirigió el Comisariado del Pueblo para Asuntos Militares y Navales. Fue comisario del Pueblo de Defensa de la URSS durante 6 años. Al comienzo de la Gran Guerra Patria, dirigió personalmente a los marines en ataques con bayoneta. Para el año 1944 se convirtió en el único mariscal que fue destituido del Comité de Defensa del Estado. El 6º lugar del ranking se lo doy a Semyon Konstantinovich Timochenko. Fue él quien reemplazó a Vorochilov como comisario del Pueblo de Defensa de la URSS. Su coraje no conocía límites. Durante la Guerra Civil, ascendió al rango de comandante de división del Ejército de Caballería. Fue herido 5 veces, pero jamás abandonó las filas de combate. Fue condecorado con 3 órdenes de la bandera roja y el arma revolucionaria honoraria. El título de mariscal de Timochenko le fue otorgado en mayo de 1940. El segundo día de la Gran Guerra Patria, fue nombrado presidente del cuartel general. En julio de 1941, al mando del Frente Occidental, intentó contraatacar a los alemanes cerca de la ciudad bielorrusa de Lepel. Sus tropas sufrieron grandes pérdidas, pero obstaculizaron el avance del enemigo en dirección a Moscú. En el otoño de 1941, Timochenko recuperó Rostov del Don de los alemanes, lo que se convirtió en la primera victoria del Ejército Rojo en la batalla contra los fascistas. Timochenko comandaría el frente de Stalingrado, pero cayó en desgracia tras el fracaso de la Operación Estrella Polar. Leonid Alexandrovich Govorov ocupa el 5º lugar en el ranking de los mariscales soviéticos. Durante la Guerra Civil, el subteniente Govorov se unió a las fuerzas del Ejército Blanco del almirante Kolchak. Sin embargo, un año después, se pasó al bando de los bolcheviques. Se presentó voluntario a la división de fusileros bajo el mando de Bluger y asumió el puesto de comandante de la división de artillería. Fue herido 2 veces y por su valentía, durante la operación Perekop-Chongar, el mariscal Govorov fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Desde el primer día de la Gran Guerra Patria,
estuvo en el frente occidental, supervisando personalmente el trabajo de organización de la línea de defensa de Mocháisk y preparando el contraataque de diciembre cerca de Moscú. Govorov recibió la segunda orden de Lenin y en 1944 el comandante del frente de Leningrado, Govorov, dio la orden de realizar un saludo en honor al levantamiento del bloqueo de la ciudad en el Neva. En el cuarto lugar del ranking tenemos a Iván Estevanovich Konev. Durante la Guerra Civil fue comisario de un tren blindado. Además, fue comisario de una división y jefe del Estado Mayor de la República del Lejano Oriente. Poco antes del comienzo de la Gran Guerra Patria, dirigió el distrito militar de Transbaikal. En el verano de 1941, fue transferido al mando del ejército del Frente Occidental. Konev y sus soldados fueron rodeados, pero lograron salir del cerco con pocas bajas. Bajo el mando de Konev en el Frente Occidental, el Ejército Rojo sufrió una de las derrotas más severas de toda la guerra. En la batalla de Vyazma, sus pérdidas ascendieron a 700.000 efectivos. Konev fue salvado del juicio y posible ejecución por Georgi Chukov, quien lo recomendó para el puesto de comandante en el frente de Kaliningrado. Las tropas, bajo el mando de Konev, sufrieron otra derrota en la batalla de Risev, así como en la operación Sidrin, pero en 1943 fue rehabilitado en la batalla de Kursk y sus tropas del frente de la Estepa libraron Belgorod y Kharkov. En 1944 recibiría el título de mariscal de la Unión Soviética y en 1945 le fue concedida una segunda estrella dorada de héroe, debido a su liderazgo ejemplar de las tropas en las operaciones finales de la Gran Guerra Patria. En el tercer lugar tenemos a Rodion Yakovlevich Malinovsky. Este militar, a la edad de 16 años, se alistó como portador de proyectiles en una tripulación de ametralladoras de un regimiento de infantería que lucharía en los campos de la Primera Guerra Mundial. A los 17 años, recibió su primera condecoración militar, la Cruz de San Jorge de cuarto grado. Resultaría posteriormente gravemente herido. Se conoce que luchó en el cuerpo expedicionario del ejército ruso en Francia. Posteriormente, regresó a casa vía Vladivostok. Cerca de Omsk casi le dispararon, ya que lo confundieron con un espía extranjero. En 1937, Malinovsky estuvo en España como asesor militar ayudando a la lucha contra los franquistas durante la Gran Guerra Patria. Inicialmente, como comandante del Frente Sur, sufrió una derrota importante en la operación de Kharkov, pero entonces su iniciativa y su talento como líder militar se manifestaron en su máxima expresión. Él y sus soldados no permitieron que los alemanes escaparan del hervidero de Stalingrado. Se conoce que liberó Rostov del Don, el Donbass y su natal Odessa, poniendo fin a la guerra en Checoslovaquia. El segundo lugar en el ranking lo ocupa Alexander Mikhailovich Vasilievsky. Este soñaba con ser agrónomo, pero terminó siendo un destacado líder militar. En 1916, el comandante de la compañía Vasilievsky participó en el famoso avance de Brusilov. A finales de los años 20 del siglo pasado, luchó contra los intervencionistas occidentales. Posteriormente, lucharía contra bandas y mejoraría sus habilidades militares. Los historiadores destacan su papel en la organización de la defensa de Moscú y la contraofensiva posterior. En 1942, fue nombrado jefe del Estado Mayor y al mismo tiempo comisario popular adjunto de defensa de la URSS. Como representante del Gran Cuartel General del Comandante en Jefe Supremo, Vasilievsky coordinó las acciones de los frentes en la batalla de Stalingrado y Kursk, durante la Operación Bielorrusa y la liberación del Báltico. Al mismo tiempo, siempre buscaba verificar personalmente cómo se cumplían sus órdenes. Cerca de Sebastopol, su coche explotó al ser alcanzado por una mina. Afortunadamente, no hubo heridos. Vasilievsky recibiría el título de mariscal en 1943, apenas un mes después de haber sido ascendido al grado del general del ejército. Ningún otro líder militar podía jactarse
de semejante hito, y solo se necesitaron 24 días para que las tropas soviéticas, bajo el mando del mariscal Vasilevsky, derrotaran al ejército japonés de Kwantung de 1 millón de hombres en el lejano oriente. A veces es difícil nombrar a un verdadero campeón, y a la hora de determinar quién es el mejor mariscal de la Unión Soviética. Por lo tanto, para no ofender la memoria de Georgi Zhukov y Konstantin Rokossovsky, ambos pueden ser ubicados en el nivel más alto en el ranking de mariscales. Además, Rokossovsky es el único 2 veces mariscal en la historia de la URSS. En Polonia le fue concedido el mismo título. Se conoce que comandó el desfile de la Victoria en junio de 1945 y el desfile fue presentado por Zhukov, a quien popularmente se le llamaba el Mariscal de la Victoria. Tanto Rokossovsky como Zhukov lucharon en los frentes en la Primera Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil, lucharían en las filas del Ejército Rojo y ambos servirían en caballería. A principios de los años 20 del siglo pasado, asistieron a cursos para mejorar el personal de mando. Posteriormente, Rokossovsky sirvió en Mongolia, pero Zhukov llegaría allí mucho más tarde para demostrar su valía en las batallas de Yalgingol. Para ese momento, Rokossovsky estaba en prisión y había sido acusado de tener conexiones con inteligencia polaca y japonesa. En marzo de 1940, Rokossovsky fue liberado y rehabilitado. Al comienzo de la Gran Guerra Patria, era jefe de un cuerpo mecanizado. En marzo de 1942, fue herido por un fragmento de proyectil. El invierno siguiente, sus tropas capturaron al mariscal de campo Paulus y a 90.000 efectivos alemanes en Stalingrado. Después de esto, llevó a cabo muchas operaciones con éxito para derrotar al enemigo. Se sabe que era extremadamente popular entre sus subordinados. Como parte del Frente Central, se creó un batallón penal de oficiales independientes. Los alemanes le tenían miedo y los apodaban la banda de Rokossovsky. Pero si hablamos de méritos, los méritos de Zhukov son bien conocidos. Baste decir que se convirtió en el primer mariscal de la Unión Soviética desde el inicio de la Gran Guerra Patria, y en un futuro realizaré un extenso video sobre su figura. La última vez que se otorgó el título de mariscal de la Unión Soviética fue en abril de 1990, al entonces ministro de Defensa Dmitry Yezhov. El rango de mariscal de la Unión Soviética fue excluido de la lista de rangos militares en 1991 debido al colapso de la URSS, pero 2 años después aparecería el título de mariscal de la Federación Rusa. Agregaría 2 figuras más a esta clasificación como menciones honoríficas, pero quizás más importantes que algunos de los mencionados anteriormente. En mi opinión y en la de los historiadores militares, un mariscal es ante todo un estratega. El primero es el mariscal Tukhachevsky, quien, aunque murió durante los años de la Gran Purga, hizo mucho por la capacidad defensiva del país, incluido durante la Gran Guerra Patria. El segundo mariscal es Boris Shaposhnikov. Además, lo característico es que ambos mariscales comenzaron sus carreras en las tropas zaristas. Shaposhnikov se graduó en la Academia del Estado Mayor de la Rusia zarista y antes de la Revolución tenía el rango de coronel. Estas personas tenían un pensamiento estratégico profundo. Tukhachevsky predijo con mucha precisión que la guerra futura sería una guerra de motores y recomendó al Ejército Rojo introducir tantas unidades mecanizadas como fuera posible. Él asumió correctamente que el papel principal en la guerra futura recaería en los tanques, y Shaposhnikov demostraría ser un muy buen estratega durante la Gran Guerra Patria. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gusta este contenido, por favor denle like y compártanlo para seguir haciendo videos sobre esta temática. Un saludo y hasta la próxima.